tiene que ver más el tema de la prevención. El tema, mira, hiciste un comentario ahorita muy importante sobre la industria farmacéutica, la industria de la salud y la industria de la nutrición. Aquí uniría también la industria de la educación. ¿Por qué? Porque en esa época que también en Estados Unidos se estaban utilizando en las escuelas primarias, en las universidades, en las secundarias, planes de alimentación y planes de nutrición y planes de ejercicios muy, muy interesantes que usaban los marines antes y lo estaban usando en ellos. Y eso se dejó de usar también en el sistema de la educación. Entonces, todo el sistema opera de una forma muy fuerte para que en un momento determinado nosotros caigamos en esos problemas de obesidad que comentas. John Rockefeller fue el padre de la medicina moderna como lo conocemos en la actualidad. Pero si nos vamos un poco más a la historia, un poco más atrás, lo que es la medicina natural, la naturopatía, se viene manejando más de 6.000 años. Inclusive la antigua medicina china, en la Ayurveda, por ejemplo, en la India, son conocimientos que traen de 6.000 años o más. Para que te des una idea, 4.000 años antes de Cristo, en la antigua Sumeria, ya manejaban ahí lo que son plantas medicinales, cómo lavar heridas, cómo vendar. En el antiguo Egipto, más o menos en 3.500 años antes de Cristo, ya trabajaban también había una casta sacerdotal y una rama de esa casta sacerdotal se dedicaba al tema de la salud y a través de en aquel entonces cuestiones mágicas, conjuros, también lo que tiene que ver con temas de plantas medicinales, trabajaban con la gente y los ayudaban. Más o menos en el año 400 antes de Cristo, es cuando en la antigua Grecia, ya ves que en la antigua Grecia se miran las esculturas de las personas con muy buenos físicos, Sí. donde estaba Hipócrates, que se le considera el padre de la medicina. Y es bien interesante porque lo que decía Hipócrates en aquel entonces genera mucho contraste con la medicina alópata que actualmente tenemos. En aquel entonces él decía que, uno, la mejor forma de eliminar una enfermedad es trabajar con la prevención y evitarla. Y lo segundo decía también que si en un momento determinado una persona cayó enfermo, hay que suministrarles medicamentos, pero lo mínimo que se pueda y dejar que la naturaleza del mismo cuerpo sanara, ¿no? Seguimos avanzando, más o menos en los años 150, empezó lo que fue Galeno, que empezó a hacer las farmacias galénicas, y este personaje contribuyó a desarrollar las farmacias un poco más como se conocen, pero en aquel entonces las farmacias se manejaban de forma, por ejemplo, la persona que atendía la farmacia, él mismo te daba la consulta como si fuera el doctor. Mm. Seguimos avanzando, en los años 1400, por ejemplo, en el área del Renacimiento, sale Paracelso, y Paracelso comenta que existe una enfermedad, si esta enfermedad tiene una solución, debe ser una solución para la enfermedad. Y también Paracelso comenta que debemos de atacar la causa raíz y no los síntomas. Algo que sucede en la actualidad con la medicina, con el sistema actual que tenemos, normalmente los medicamentos tienden a atacar lo que son los síntomas y no las causas raíces. Y así avanzamos por ahí en los años 1828, es cuando ya se empezó la química a desarrollar la descomposición química de las plantas medicinales para investigar cuáles eran los químicos que ayudaban a actuar sobre una determinada enfermedad. Ya por ahí en los años 1860, 1885, ya se empezaron a desarrollar las primeras fármacos sintéticos después del conocimiento que tenían con la síntesis que se hizo de las plantas. Y ya llegamos a 1910, que es donde platicas cómo John Rockefeller aprovechó esto y dijo, ¿sabes qué? Aquí es un momento de monopolizar lo que es el petróleo, la química y todo lo que tiene que ver el sistema de salud. Y como comentaste muy bien, a través del informe de Flexer que hizo, empezaron a gestionar todas las universidades. En aquellos años las universidades todas daban todo lo que es en tema de salud, todo lo que es la naturopatía, y fue a recorrer todas las universidades y cuando hizo este recorrido, vio cuáles eran las carencias que tenían ciertas universidades y desarrollaron una especie de protocolo. Y ese protocolo fue lo que se le conoció como el informe de Flexner, en el cual hicieron leyes que tenían que cumplir ciertas universidades en ese tema, y eso hizo que el 80% de las universidades que enseñaban este tipo de medicina cerraran. Solamente el 20% sobrevivió,
y fueron demonizadas, fueron ridiculizadas, y en aquel entonces también en las otras pocas universidades que quisieron seguir, pues recibieron fondos de financiamiento por parte de John Rockefeller y ahí fue donde empezó a través de la educación a gestionar y a cambiar la forma de pensamiento de los médicos, que esa forma en 100 años se ha transformado completamente. Entonces estamos hablando que son 6.000 años de historia que se ha utilizado todos los medios naturales para estar bien y en 100 años ha cambiado los modelos, en el cual ahora, como tú bien mencionabas en un inicio, es raro ver ahora a las personas que estén en su peso, vemos personas obesas, y eso tiene más que ver porque no trabajamos desde la prevención, no nos vamos a las causas raíces, que pudiera ser inclusive también cuestiones psicosomáticas, ¿no? Y estamos entrando solamente al problema de llegar a enfermarnos y empezar a ir a correr con el doctor a que nos llenen de píldoras. Y cuando llegas siquiera sabes por qué estás enfermo, ¿no? Simplemente pues, quiero sanar, ¿no? Y si Claro. esta enfermedad llega a ser muy grave, no hay dinero que pueda tener una persona que le pueda ayudar para poder salir de una enfermedad muy grave en cierto sentido, ¿no?